¿Deseas que tu hijo se muestre más seguro a la hora de relacionarse con sus amigos? ¿Sepa defender adecuadamente tanto a sí mismo como sus puntos de vista? ¿Participe de actividades propias de su edad como cumpleaños, juegos infantiles, actuaciones y disfrute de ellas? ¿Adquiera mayor seguridad en sí mismo? En resumen, que tenga más confianza en sí mismo. Si es así, presta mucha atención a este video, ya que te servirá y mucho, pues el día de hoy te daré 3 estrategias para lograrlo. Más que estrategias, yo diría que son requisitos, siendo el último el indispensable o más importante. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Definitivamente, la confianza en uno mismo es indispensable para el logro de objetivos, para tener éxito en aquello que nos propongamos. Si deseo lograr X cosa o X situación y no me creo capaz de hacerlo, para empezar ni siquiera haría el intento, porque considero que sería una pérdida de tiempo. Pero, si tengo la seguridad de que conseguiré el determinado objetivo, probablemente persevere hasta lograrlo. Así haya personas que me digan que no lo lograré. Para que me entiendan mejor, yo, Guillermo Ciesa, quiero contarle 2 momentos de mi vida que claramente ejemplifican lo que les estoy diciendo. 1. Durante toda mi educación secundaria, debido a muchos problemas familiares que pasaban en ese entonces, me distraía fácilmente, lo cual me dificultaba aprender y me había llevado a internalizar la idea de que soy malo en los estudios. No tenía el mínimo de confianza en mi desenvolvimiento académico, motivo por el cual no hacía el menor esfuerzo por hacer las tareas, y mucho menos por estudiar para los exámenes, ya que, según yo, ¿para qué iba a perder el tiempo en algo que nunca voy a mejorar? Eso me pasó durante 5 años que cursé mi educación secundaria. Así como en este ejemplo, que en este caso me ocurrió a mí y fue en mi etapa adolescente, también existen muchos otros ejemplos de cómo el no confiar en uno mismo puede mermar de manera significativa nuestra calidad de vida, como por ejemplo, la mujer que tolera a un maltratador, porque considera que es lo mejor que ella puede conseguir o que incluso, tal vez, es lo que merece. La persona que soporta muy malas condiciones de trabajo, porque no se cree capaz de conseguir otro trabajo o considera que, a pesar de ello, es lo mejor que puede conseguir. El hombre o mujer que tolera las burlas frecuentes, que realmente le generan malestar, de personas que él o ella consideran sus amigos, pero ni dice o hace algo al respecto, por miedo a perder esos amigos, entre comillas. En fin, hay un largo etcétera de ejemplos respecto a cómo el no confiar en uno mismo, el no tener seguridad en nosotros mismos, nos afecta de manera muy importante. Momento de mi vida número 2. Ya con 30 años, me enteré que iba a ser padre y decidí empezar mi canal de YouTube, porque consideraba que cuando mi canal tenga éxito, me permitirá gozar de un estilo de vida para mí y mi familia muy conveniente. Me autoeducaba diariamente en el tema digital, varias horas por día. El primer año, entre mi trabajo y el empezar en las redes sociales, le dedicaba un mínimo de 15 horas diarias, y no eran pocas las veces que le dedicaba aún más tiempo. Muchos familiares me dijeron que me dedique a otra cosa, y no solo eso, sino que el trato que me daban era el trato que le das a alguien que crees que es irresponsable y además un tonto, por estar dedicando esfuerzo y tiempo a una fantasía. Bueno, en resumen, al cabo de 3, casi 4 años de estar publicando videos semanalmente, recién obtuve resultados en mi canal de YouTube. Todos me decían, es una pérdida de tiempo. El tiempo que le dedicas a internet, dedícale a un trabajo de verdad, o por último, descansa y te irá mucho mejor. Pero yo creí que lo lograría. Y gracias a Dios y a ustedes que ven, comentan y comparten, es que ahora este canal ya cuenta con aproximadamente 400,000 suscriptores y un equipo de personas que día a día trabajamos para brindarles información profesional referente a crianza infantil desde el amor y el respeto. Gracias a Dios y a ustedes por eso. En este caso, yo sí confío en que lo lograría.
lo cual me permitió dedicarle mi esfuerzo, mi tiempo y hasta mi dinero durante 3 años, sin tener retribución económica alguna, muchas veces descansando poco y escuchando a mis familiares recriminarme regularmente. Lo hice hasta lograrlo, porque en esta ocasión confié en que lo lograría. Y así como les he dado este ejemplo, también hay muchas otras situaciones en la vida en que la confianza en uno mismo juega un rol muy importante. El hombre que al fin conoce a una mujer que considera que es la persona idónea para que la acompañe toda su vida, y a pesar de los rechazos, busca la manera de acercarse a ella, de hacerla su pareja, hasta lograr que sea su esposa. El joven que se prepara para postular a una carrera universitaria que es difícil de ingresar y lo logra. El padre o madre de familia que renuncia a la seguridad de su sueldo fijo para emprender con un negocio o una empresa pese a que ya tiene responsabilidades de familia, etc. A estas alturas asumo que ya quedó claro la importancia que tiene la confianza en uno mismo. Entonces, la pregunta que seguro se están haciendo es: ¿y qué podemos hacer nosotros los padres para ayudar a nuestros hijos a lograr que tengan confianza en sí mismos? Antes de continuar, quiero informarte que por tiempo limitado podrás acceder a una capacitación gratuita en crianza y corrección desde el amor y el respeto. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos. Veamos, si yo deseo que mi hijo sea más seguro de sí mismo, uno de los requisitos es que se sienta competente, que confíe en sus capacidades, en que puede lograr lo que él se propone. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero sucede que muchas veces algunos o muchos padres dicen frases como estas a sus niños. No subas, no te ensucies, no malogres. ¿Otra vez estás haciendo esto? Inclusive, muchas veces utilizan el castigo físico como consecuencia a que su niño se haya atrevido a tener iniciativa en algo. A ver, si a un niño, cada vez o muchas de las veces que ejerce su independencia, que hace algo que él desea, que tiene iniciativa, le miran mal, le gritan, le castigan y hasta le pegan, el niño obviamente no es tonto. Dentro de poco asociará malestar y hasta peligro a tener iniciativa, a ejercer su independencia, porque muchas veces le ha ido mal. El niño aprenderá que es mejor no exponerse a este tipo de situaciones, así que mejor las evita, y dentro de poco habrá formado estos tipos de condicionamientos. Mejor no participo en clases porque ¿y si lo hago mal? Mejor no participo en las actuaciones porque ¿y si se burlan? Si me piden que haga algo, mejor digo que no puedo, pues así evito exponerme a la crítica. Mejor no juego con mis compañeros porque ¿y si me pegan? ¿Y si no lo hago bien? Ojo, no estoy diciendo o sugiriendo que nosotros los padres dejemos que nuestros niños hagan lo que se les venga en gana, no. Lo que propongo es que sí debemos educar, sí debemos corregir a nuestros niños, pero jamás con agresión, jamás confundiendo la corrección con castigo o maltrato, porque sí se puede corregir y criar a un niño desde el amor y el respeto. Si deseas saber cómo, en la descripción de este video te dejaré el enlace de una capacitación gratuita, así que no hay excusas. Entonces, requisito número 1 para fomentar seguridad en nuestros niños. Criar y guiar a nuestros hijos desde el amor y el respeto y jamás asociar malestar emocional a sus equivocaciones. Es decir, jamás tomar alguna medida que genere malestar emocional en ellos como consecuencia de alguna equivocación. Bien, sigamos. Quiero que mi hijo tenga confianza en sí mismo y para esto debe confiar en sus capacidades, en su competencia para realizar determinadas actividades. Pero, ¿cómo va a estimular, fortalecer sus destrezas, habilidades, capacidades si suelo sobreprotegerlo? Si la mayoría de actividades que él ya puede realizar por sí solo las hago yo por él, ¿cómo se va a sentir competente, capaz de realizar algo por sí solo, si él cree que para todo me necesita, ya que casi siempre he hecho las cosas por él? Si deseas que tu niño adquiera seguridad en sí mismo, fomenta el requisito número 2. Fomenta su independencia. Todo lo que él pueda hacer por sí mismo, que lo haga,
Inclusive, te sugiero que lo expongas a pequeños retos progresivos, porque para superar estos retos tendrá que desarrollar nuevas capacidades, habilidades y destrezas, lo cual contribuirá a que tu niño adquiera más competencias y se sienta más competente. Esto le brinda la confianza para asumir nuevos y mayores retos, porque cada reto que supere será el respaldo, la confirmación de que es capaz de lograr objetivos, de superar dificultades por sí mismo. Un error garrafal sería sobreprotegerlo y hacer actividades, responsabilidades que tu hijo ya puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, si tu niño ya tiene 5 años, está en condiciones de cambiarse la ropa. Sería un gran error quitarle y ponerle su ropa si él ya es perfectamente capaz de hacerlo, a excepción de abotonarse y amarrar pasadores, que probablemente haya muchos niños que a esa edad aún tengan complicaciones con esto. Bien, hasta aquí hemos visto 2 requisitos importantes para fomentar la seguridad en nuestros niños. No obstante, hay uno que es más importante que los 2 anteriores ya mencionados, ya que si no se cumple con este, es muy probable que, por más que se cumplan los 2 anteriores, poco efecto hagan en cuanto a generar seguridad en nuestros niños. Este último requisito, además de fomentar seguridad en tu niño, te permitirá criarlo y guiarlo desde el amor y el respeto. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el requisito más importante para fomentar seguridad en nuestros niños? Es el tiempo de interacción, de buenos momentos, de juego, de muestras de afecto, de abrazos y besos. Démosle tiempo a nuestros hijos. Solo si le damos tiempo, los conocemos, sabremos qué funcionan con ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y con ese conocimiento nos será mucho más fácil criarlos, guiarlos desde el amor y el respeto, fomentar su independencia y un largo etcétera de beneficios para nosotros y sobre todo para nuestros niños. ¿Cómo vamos a fomentar su independencia? A criarlos, a guiarlos desde el amor y el respeto si ni siquiera nos damos tiempo para conocerlos. Si no conocemos qué le gusta, qué no le gusta, con qué tono de voz hablarle y con cuál no, no nos engañemos. De ser ese el caso, no estamos criando, solo estamos manteniendo y proveyendo, punto. Criar es mucho más que mantener. Criar es guiar, disciplinar, brindar afecto y muchas otras cosas más, pero en resumen es procurar un sano desarrollo físico y psicológico. Difícilmente nuestros hijos tendrán una buena autoestima, autoconfianza, seguridad en sí mismos si se sienten poco importantes para las personas que se supone deberían amarlo. Y ya sé, ustedes dirán, pero es que yo amo a mi hijo. Y sí, es cierto, no está en discusión el amor que ustedes le tienen a sus niños, pero hay una gran diferencia entre amar a tu hijo y que éste se sienta amado por ti. Si le dedicas poco tiempo, es muy probable que erróneamente se sienta no amado o poco amado, y esto afectará su seguridad, su confianza en sí mismo. Y no es cuestión de capricho. Tú siendo adulto o adulta, ¿te sentirías amado o amada si tu pareja no interactúa contigo? Si conversan poco, o si los buenos momentos son escasos o nulos, si más hay llamadas de atención y conflictos que risas, abrazos y besos, ¿te sentirías amado o amada, querida, valorada, importante para tu pareja? De seguro que no. Y pese a ser adulta o adulto, te aseguro que en mayor o menor grado te afectaría a nivel emocional. Te cuestionarías el por qué no te ama o no te quiere. Si esto afecta a un adulto, imagínate cuánto le afectaría a un niño. Tu niño es consciente de que es pequeño y vulnerable. ¿Al lado de quién se siente seguro o protegido? ¿Al lado de papá? ¿Al lado de mamá? Si frecuentemente comparte tiempo con sus padres, frecuentemente se sentirá seguro, protegido, y esta seguridad y confianza la llevará a los diferentes contextos en los que se desenvuelva. Así que, requisito número 3, el más importante de todos, brinda tiempo a tus hijos. Bríndale al menos media hora exclusiva para tu niño.
en el que dejes el celular, la computadora, la televisión, etc. y solo dedícate a pasar buenos momentos con él. Obviamente, esta media hora es aparte del tiempo destinado para compartir alimentos, para corregirlo, para supervisar y guiar el cumplimiento de sus responsabilidades. Nuevamente repito, si queremos niños seguros de sí mismos, con autoconfianza, autoestima, el mínimo indispensable es criarlos, y para criarlos necesitamos dedicarles tiempo. El peor error sería solo proveer y darles lo que nos sobra de tiempo. En resumen, los 3 requisitos que a su vez son estrategias más eficaces para fomentar la seguridad en sus niños son: brindar tiempo a sus hijos, que de ahí se desprende todo; criar y guiar desde el amor y el respeto; y fomentar su independencia. Si toman en cuenta esto, les aseguro que la seguridad, la autoconfianza y la autoestima de su niño se verá muy beneficiada. Sin más que decir, te agradezco por tu tiempo y te felicito por ser un padre o madre que se capacita. Por favor, toma en cuenta este video, no olvides compartirlo, darle me gusta, que con eso me estarías dando la ayuda que necesito para seguir publicando más información como esta. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.